Estamos hablando entonces de las micosis pulmonares. Habíamos dicho que son las biosis, tanto diseminadas como la forma localizada, que son biólogos. Y habíamos quedado en el tema de las candidiasis. Aunque nos pareciera que más frecuente, porque cuando estamos en los hospitales, vemos que uno de los términos hospitales son las cándidas. Y, sin embargo, estadísticamente no es la micosis más pulmonar, más frecuente. Las candidiasis tienen un tratamiento muy diferente a lo que son las presidiosis, o lo que son las paracoxidiolo o las otras alternativas que hemos hablado. Entonces, esta cándida, lo hemos aprendido en bacteriología, el género más común de la especie es la cándida albicans. Hay diferentes tipos de hongos de tipo cándida, pero la albicans es la que vamos a encontrar más frecuente. Nosotros actualmente lo que conocemos que tiene esa forma de buque, placa blanquecina en la boca, o en la vía aérea, o en la vía digestiva, donde nos encontremos. Y es muy común también de encontrar en los exámenes de orina, principalmente en los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, como toda la micosis tiene sus factores de riesgo, básicamente la característica del tema de la inmunosupresión, ¿no? Normalmente en todos nosotros podemos tener cándidas, pero no nos afecta porque nuestro sistema de defensa no es apropiado. De vez en cuando el sistema inmunológico se ve alterado, entonces esta micosis puede desarrollarse de manera hasta agresiva, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, al haber un desequilibrio en la flora normal, vamos a ver que pueden presentarse como masas nodulares que pueden estar distribuidas al azar, de diámetro variable, dependiendo de la locomoción. Es posible que podamos determinar bordes irregulares con características hemorrágicas, especialmente cuando vemos en la anatomía patológica que encontramos características necróticas y puede darnos inclusive hemorragia intradural, aunque no es muy común encontrar hemoptisis en los pacientes con cándida, pero desde el punto de vista de anatomía patológica, cuando miramos en un microscopio, para el microscopio podemos encontrar zonas necróticas. ¿Cuál es el cuadro clínico en específico? Como para poder decir, a este hongo por cándida, ¿no? Porque como toda patología pulmonar, la característica principal es la adenosis. Y en la expectoración llama la atención la característica del mucoide de la adenosis. Y puede haber una respuesta de hipersensibilidad que nos hace confundir con la APA. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase? APA, apertibiosis broncopulmonar alérgica. Esta candidiasis, desde el punto de vista clínico, puede tener una presentación muy grave, especialmente en el paciente inmunodeprimido, que puede comprometer el estado general, inclusive llevarnos a un cuadro de sepsis. Desde el punto de vista de las manifestaciones pulmonares, son muy parecidas a las manifestaciones de la pulmonía, porque tiene tos, hay expectoración, puede haber expectoración motórica, aunque cuando hay una invasión muy importante, sí podemos reconocer desde la mucosa de la boca esa placa blanquecina como el tumor, ¿cómo se llama el tumor? Pero en el campo, las mamás, a los bebés que están lactando, sale una placa blanquecina como la leche se acumula
A eso le llamamos. Fíjense, podemos confundir un cuadro de tuberculosis pulmonar, porque tiene características de película pulmonar. E inclusive podemos tener derrame pleural. Recuerden cuando hablamos de derrame, decimos que todo derrame pleural es tuberculosis, al demostrar lo contrario. Por eso es que la primera clase, cuando hablábamos de la micosis, les decía que uno de los diagnósticos diferenciales de la micosis es la tuberculosis o la inversa. ¿No? Hablamos de tuberculosis como diagnóstico diferencial, siempre tenemos que pensar en la micosis en sus diferentes formas. Cuando hablamos de la candidiasis pulmonar en la radiografía, vamos a ver que a nivel de los bronquios hay un engrosamiento de la pared como si fuera un cuadro bronquial. Hay un engrosamiento como si estuviéramos sospechando un cuadro de una bronquitis, porque normalmente las paredes de los bronquios no se notan. Sabemos que este bronquio tiene una imagen aérea en esa zona, tráquea, división, canina y la diferencia. Entonces, puede encontrar manifestaciones como si estuviéramos frente a un cuadro de una bronquitis por el hecho del engrosamiento periodontal. Podemos tener imágenes de fibrosis como si fueran imágenes de atelectasia, porque tienen forma lineal. Y puede dar los signos de condensación como si fuera una neumonía con broncograma aéreo y con características diferenciadas. Si ustedes se fijan, desde el punto de vista de imágenes, aquí estamos describiendo el proceso de neumonía, ¿no? Con características de bronconeumonía. Pero no hay un patrón como que podamos decir esto es una bronconeumonía con micosis, a excepción de la apertura. Si digamos en la tomografía, con vidrio deslizado, aquí prácticamente podríamos sospechar que se trata de polio, ¿sí? Porque si se fijan, no tenemos una característica de broncograma específico. Entonces, uno dice, parece ser un problema viral de un SARS-CoV-2 o una influenza, ¿no? Entonces, podemos tener otro elemento como son los parches, así, el infiltrado difuso y fundamental. Entonces, la única diferencia para tratar de pensar de que no es un cuadro bacteriano, que es un cuadro micótico, no va a orientar en el estado de del paciente, la comorbilidad que haya. Y obviamente, como diagnóstico diferencial, tengo que pedir un examen micológico cuando estamos solicitando la admisión de INSA. ¿Cuándo pedimos INSA? Una pregunta acá. Entonces, sospechamos el cuadro. ¿Cuál es el primer pregunta en el examen? ¿Cuál es el principal criterio para pensar en una micosis pulmonar? La respuesta sería
haya un componente de consumación. Ejemplo, diabetes, ejemplo, reumatismo, ejemplo, enfermedad renal, cualquiera de estas enfermedades crónicas que conllevan alteración del estado inmunológico. Entonces, para sospechar, vamos a pedir un examen de escudo, donde vamos a pedir un examen directo oncológico, porque en la China inclusive vamos a pedir un cultivo, saliendo del cultivo para los glucosis no son inmediatas a la respuesta temporal. Vamos a pedir la prueba de IgG, que es la carnidina. Esta prueba es específica para la glucosis cándida. Y le pregunto al examen cómo identifica específicamente la glucosis el tipo ampliación a través del cultivo, pero eso va a demorar a una prueba rápida que es para podemos tener serología antígena, podemos pedir o ELISA para poder medir la IgG, pero la orden tenemos que especificar que se trata de una sospecha de una candidacia. Si no somos específicos, es posible que la orden no nos vaya a dar. ¿Qué hacemos en el tratamiento para la candidacia? Si la candidiasis es sistémica, es un componente de afectación de órganos, como puede ser pulmonar, entonces ser agresivo. Vamos a utilizar angiotensina de preferencia para liposomal, que es tóxica, más tolerada, que es detectada, es el costo, pero no siempre le vamos a generar un costo. Vamos a desarrollar para entrar haciendo los pesos. Aunque entre 0,25 y 0,75 miligramos por kilo, cuando decido más cantidad o menos cantidad, esto va a depender de la característica del paciente. Si un paciente bastante gordito, es raro el paciente no lo puede ver, hay algo con dosis, no puede ser posible. Por alternativa, tenemos que pensar cuando estamos frente a las cosas son las glucocosis. El glucococo, nosotros preguntamos, es más frecuente de afectación limpia, pero también puede tener a nivel pulmonar. Un glucococo está generalmente identificado y lo vamos a contagiar a través de la elevación. Al comienzo es posible si tu paciente tiene un sistema neurológico que le define el problema, puede estar aumentada y no dar ninguna manifestación, va a poder encontrar de casualidad en el clínico. Pero cuando el estado neurológico está bastante comprometido, ahí vamos a tener un cuadro sintomático o inclusive con diseminación a varios hongos. Si de uno de los equipos, como usted tiene el hospital, hacemos un internado y van a comenzar a encontrar pacientes con meningitis, con HIV, y el resultado muy común son los dos, que no es lesión de órgano ocupante, entonces hay un problema como un tumor, pero que con la cirugía no sabe que ella más la tumor no es un tumor, sino es un tumor. Lo que propongo. En bacteriología ya aprendimos de qué se trata el tipo de cultura, son de 3,8 microgramos. Pueden tener características de ejecución múltiple y no es mucho detalle, pero es importante que lo reconozcamos. Para cuando muestren, ¿no? Y a veces se confunde el laboratorio y no puede reconocer con la fotografía la fotografía. La admisión típico, a excepción de la casa.
bacteriología, ahí tenemos una atención especial en el gráfico. Y un poco tiene el metabolismo anaerobio, la importancia de poder encontrar con facilidad en el sistema respiratorio. Tiene características de que no son fermentadores. Y hay diferentes especies. Tiene sus características que se las puede reconocer, ya sea por la sacarosa que produce la lactosa o inclusive la lactosa. Estas son pruebas especiales que se hacen en el laboratorio para que se pueda identificar mejor el tipo de cepa y podamos ser más efectivos en el tratamiento. Y de poco reforma, hay que tener en cuenta que hay 4 serotipos, el A, B, C, D. Estos serotipos es importante su reconocimiento porque nos ayuda a identificar cuando tenemos un cuadro de tipo epiléptico para ver si estamos con la misma cepa o son cepas diferentes. Porque cuando tenemos epidemia es importante la identificación del serotipo para poder ver si estamos con contagios de la misma zona o son contagios de diferentes focos epidemiológicos. Desde el punto de vista de cómo se inicia la enfermedad y cómo vemos en un microscopio, vamos a ver que vamos a crear un proceso inflamatorio tipo reumático, aunque puede ser posible de tener un ingreso al organismo por otra parte, especialmente cuando hay algún tipo de lesiones en la piel y puede haber contacto directo. El inicio puede ser asintomático y insisto que cuando ustedes lo detecten con manifestaciones clínicas, ahí tienen que alegrarse, porque significa que tu huésped, que es tu paciente, está con síntomas inmunológicos bastante comprometidos. Y eso hace de que tienen que tomar en cuenta la posibilidad de que pueda diseminarse y tienen que tomar acciones que tratan con una terapéutica agresiva para evitar que la enfermedad se propague. ¿Cuál es la clínica que nos hace sospechar? No es un específico, pero insisto, si encuentra un paciente con malvivido que compara una visión, sospechen de criptococcus. Hay cuando estas manifestaciones pulmonares son similares a las manifestaciones psicóticas que hemos visto, y cuando presenta la sintomatología, en ocasiones puede ser que sea familiar. Y en la radiografía no importa el patrón específico, no es como el cuadro de la radiografía. Lo más común es que te parezca como si tienes una masa, por eso que decimos pseudotumor, que es pseudo porque no es una masa de hiperplasia de tejidos, sino es una masa de acúmulo inflamatorio de la necrosis, ¿no? Puede haber el ramo neural, puede haber adenomegalia en la cadera, entonces no hay algo específico. Lo que sí, en los pacientes con inmunodeficiencia no tienen el patrón característico de su identificado. Y si el paciente también no comprometido, en ocasiones no tenemos éxito con el tratamiento. ¿Cómo confirmamos la presencia de un criptococo? Habitualmente la guardia, ya sea una biopsia o ya sea por pruebas de quiroencefalografía. Y cuando hay preparación, vamos a solicitar la tinta china. Recuerden que la tinta china es más específica para este tipo de depósito en criptococo. La tecnología aprendimos los tipos de
condiciones, desde el punto de vista práctico para nosotros, si no nos recordamos qué tipo de decisión nos vamos a hacer, porque el laboratorio que tenemos un bioquímico, lo anterior, lo que tiene que ver con la sintetadora con atención, eso va a ser característico. Lo importante es que nosotros, como médicos, cuando estemos empezando la psicosis, recordar de poner tinta china. Es decir, no solamente la decisión final, cultivo, sino también con tinta china para hacerle notar a la especialista que están buscando la psicosis. Porque si no tenemos tinta china, no todos los laboratorios hacen de rutina la técnica bacteriológica de la psicosis. Una vez que tenemos el diagnóstico, ya sea confirmado por el punto, por incluso por los arquídeos, o por el biológico, también se puede detectar, pero lo podemos cortar, aunque ahorita también se puede cortar. Vamos a ver que el hecho del cultivo de preferencia para este tipo de fruto es el ácido clorhídrico, que requiere de la batería de incubación y hay una prueba que es el DHI, que es la infusión de corazón y pulmón. Es una combinación en la cual trata de facilitar la identificación del criptococo neoforme. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial? ¿Qué tipo de psicosis voy a pensar? ¿Cómo voy a pensar en tuberculosis? Pues va a depender de dónde es la ubicación, ¿no? En general, cuando tenemos la presencia del criptococo en una meningitis, es obligación de nosotros plantear que existe la posibilidad que también tengamos un criptococo en el pulmón. Entonces tenemos que buscar en la imagen de radiografía topografía no tiene un patrón específico, pero si el cultivo o si la emisión de tinta china nos va a permitir la presencia. Aunque obviamente el tratamiento sea para tipo neurológico o pulmonar, la respuesta va a ser similar. Una de las diferencias que veíamos cuando estábamos hablando de cáncer es que cuando hablamos de cáncer, decíamos que ese tipo de infectados con esa capacidad había que tomar en cuenta la posibilidad de una diagnóstico diferencial, una familiar. Tenemos ahí esos tipos de psicosis, el uno que nos lo plantea siempre. ¿En qué casos? En los pacientes con HIV o pacientes que no deprimidos. Ahí es donde tenemos que tomar una cuestión. No porque hay que regresar, sino cuando tengo una paciente, en caso de su práctica clínica, porque es más fácil de decir si esto no es correcto. Si yo tengo un paciente con infectado que está por una capacidad, pues de acuerdo tomar probabilidad diciendo que la tuberculosis mundial. Porque la tuberculosis es muy frecuente. Pero ¿cómo? Que si veo que el paciente está infectado de un deprimido, ya no debería ser el primer lugar que sospecharía una adversidad. Porque tendríamos que pensar también en la presencia de la micosis. Si vemos que el paciente no está inmunodeprimido, entonces ahí tendríamos que pensar en una neoplasia. El cáncer puede estar en una persona que tiene un trabajo y puede activar esa proliferación celular. Entonces, esa característica que describió de la clínica, por eso es que trato de meter en el proceso de razonamiento de tomar conceptual que siempre hacer los inmunológicos que haya. Porque pasa la elección de la poder va a permitirte jugar todo el proceso basilar, no el proceso el tratamiento del proceso también con la respuesta que esperaba. Los conocimientos mencionados para la neoplasia. Más puede decir que los procesos administrativos de cáncer son los procesos psicológicos, ya sea un criptococo o ya sea una neumocítica. En el caso, en el mismo dependiendo de lo que se considera.
no no deprimido por base del control, la fácil, obviamente, diferencial. ¿Cómo es la evolución tecnológica? Tenemos un cuadro, como les decía, que puede ser documentada, o puede ser sistemática para depender de la tecnología. Recuerda siempre hacer un papel círculo, en uno, depende de la característica de tu huésped para poder pensar en el pronóstico y la emoción. Nunca más comprometido el sistema tecnológico, más posibilidades de que el propósito no sea solo organizar, no sea diseñada, pero obviamente el pronóstico va a ser diferente. Entonces, cuando estamos comprometidos, pero en el sentido que te hace pensar en el tema cuando hay un componente de barrera, pero inmediatamente la barrera neurológica no la cambia. ¿Cómo lo tratamos? Cualquier elemento que usar, lo podemos usar, no hay que tomar en cuenta. Fíjense, esto como no es la primera línea de la progresión. La primera línea va a ser el profesor, por viola 400 miligramos por día, si el paciente no va a practicar. Los pacientes con mucha deficiencia, bajamos la dosis, pero realmente más prolongada. ¿Sí? Entonces, si el paciente no tiene inmunodepresión, que llega un resultado en la China positivo para el protocolo, el otro realmente no lo toleramos. También la situación que se puede agregar, se puede controlar todo el organismo de lo que hace. ¿Sí? Entonces, no siempre que tenga la prueba de que el protocolo salga positivo, puede iniciar el tratamiento. ¿Sí? Correcto. Vamos a resolver otra vez. ¿Cuándo vamos a usar la potencina? La potencina la vamos a usar en los casos más graves. Se recuerda que usamos dosis 0,25, 0,35, aquí la dosis no es tan alta. Vamos a empezar con dosis de 0,3 miligramos. Puede ser pura o puede ser combinada con fluoxetosina 150 por día. Lo fraccionamos en 4 tomas, vamos a usar en 6 semanas y en total no vamos a pasar de 1,5 gramos. Siempre muy fuerte el paciente inmunológico, como por ejemplo la China, porque la fluoxetosina puede ser más tolerada debido a la toxicidad hematológica. Hablemos de toxicidad hematológica, toda la boca en una pausa. Tenemos un paciente con una meningitis tuberosa y una tuberculosis pulmonar. De pronto, a la semana de tratamiento específico de antiinflamatorio comienza a presentar alteraciones hematológicas. La plaqueta se cansa de los y uno se preocupa qué está pasando. Para sorpresa nuestra, era la rifampicina. Echamos la soja, para todos los medicamentos, y volvimos a empezar a identificar que la rifampicina existiría en nuestro protocolo, la rifampicina con letra chica está tocando el dolor, no es enfermedad. Por lo tanto, eso si una vez no ocurre, un paciente que tiene un problema progresivo, comienza a tener alteraciones hematológicas, que puede tener la rifampicina. Volvemos a lo nuestro. Entonces, cuando vamos a avanzar, vamos a fijar semanalmente los controles de la función hepática, la función neural, para ver si no está presentando algún tipo de toxicidad. Después de 3 o 4 semanas, ya salió negativo, vamos a cambiar la dosis. ¿Cuánto debería? El primer parámetro que nos orienta es tener la dosis. Pero, insisto, en los pacientes inmunocomprometidos, cuando hay un componente asociado de meningitis, claramente puede ser muy provocado. Y puede que salga negativo, porque
cómo se pegan en la parte celular y la química de esa parte interplanetaria. Otra de las micosis que tenemos que tomar en cuenta es la histoplasmosis. ¿Alguna pregunta aquí sobre el histoplasmosis? Está clarito. Bueno, la histoplasmosis aquí también es por el bien anatomía de esporas de este hongo, el histoplasma capsular, que tiene una característica que es dimórfica, esta levadura que son hongos, comienza a dividirse por el desenquimante con la temperatura corporal o temperatura ambiente. Este tiene una característica de 4 veces, no tiene cápsula. Lo podemos reconocer en las imágenes de microscopio. Es muy común desde Norteamérica, podemos mirar en los medios, tenemos hay áreas que son endémicas. Y fíjense que puede tener crecimiento a partir del quinto al 18º día después de la posesión, que su incubación es rápida, no es tan lenta como la coronavirus. Vamos a ver que esta característica, cuando enfrenta el pulmón, tiene una característica de tipo filocariotario, que estamos diciendo que podemos cavernas que tenemos que son infiltrados lineales, casi recuerden que son densidad agua, las líneas blancas, que son las fibrosis, entonces son los filocariotaриos, muy parecido al tema de la tuberculosis. Y puede, en casos agudos, hacer la diseminación en toda la organismo. Esta característica de la histoplasmosis puede convertirse en un problema crónico. Puede estar en personas inmunocompetentes a partir de los 30 años, pero con antecedentes de tabaquismo, y los pacientes que ya presentan enfisema habitualmente relacionan con la histoplasmosis con una progresiva erosión. Aquí, cuando estamos hablando de ese fumador, de ese paciente que muere, cuando estamos hablando de un paciente que muere, no, pero sí el antecedente de tabaquismo, el tabaco, recuerden que no provoca las imágenes enfisema, no hace cabello. Podemos tener enfisema cerebrosidad, pero no hace fragmentación. Si tienes un paciente crónico y de pronto comienza a detectar las imágenes del recorrido de fotografía, fragmentación y documentales, entonces sospecha por la posibilidad de tener microbioma. Recuerden, podemos tener forma aguda y podemos tener la forma crónica. Cuando tenemos agudo esa diseminación, realmente estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos, no así en la forma crónica. Podemos tener cómo diferenciamos una histoplasmosis aguda de una histoplasmosis crónica. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo diferencia una histoplasmosis de la aguda de la crónica? Para contar 10. 1, 2, 3, 4. Oh, mirá, por seleccionando esa programación. ¿Qué significa aguda? ¿Qué significa crónica? No, siempre cuando tenemos agudo, crónico, periódico, no te hablas de tiempo. ¿Cómo es esto por tiempo? Son chaves, claro, alrededor del punto de la residencia. Entonces tú dices, ay, agudo, pero ¿cuánto está presentando la barra? Una semana, 2 semanas, meses, si tiene agudo. Lo hemos hecho 4 años como tomando como referencia siempre la bronquitis, cuando se convierte en una bronquitis crónica, puede bajar la cabeza.
para la conferencia, pero llegar a la profesional y una diarrea cuando decimos donde están las limitaciones para la acuerdo que hay diferencial, ¿no? En lo para la retinal y la anticual entonces, fíjense, la imagen podríamos pensar, podemos identificar nuestra tomografía, ventana pulmonar con corte coronal. Los infiltrados no son específicos, porque sí, estoy seguro que con esto no voy a pensar por el próximo, porque los vértices están limpios, los vértices están limpios. Si veo solo el corte axial, aquí altura estoy acá, estoy arriba, estoy al medio, estoy abajo. Si no veo el abajo, tendría que ver si ya el hígado, la sombra blanca del hígado. Si no veo la sombra del hígado, el lado derecho, me llevo la sombra de la silueta cardíaca y veo la tráquea, la tráquea, según el paso, se divide para hacer los bronquios, entonces eso es lo que me hace ubicar ese segmento. Aquí, fácilmente, puedo pensar en la glucosa, puedo pensar en la glucosa, no me queda específicamente colorado. Acá tiene el patrón, si estuviéramos campanados, tendría que ver el patrón con el epicema, porque es del otro lado del epicema, solo la convergencia con procesos. Esos elementos que orientan un poco para sospechar. Si llega un paciente con una radiografía, ¿no? Si me llega un paciente con una radiografía, el pulmón izquierdo está limpio y el pulmón derecho desde arriba de abajo está comprometido, voy a empezar a la tuberculosis. Si fuera una tuberculosis desde arriba de abajo, ya tendría que estar comprometido también el otro pulmón. No es así. Todas esas variables son las que le orientan a la cabeza. Los círculos recuerden lo más importante. El círculo, agente, segundo círculo, puede ser. Tratamiento, vamos a ver si en el cosmal, aquí ya subo un poquito la dosis, tenemos que ir con 0,3 o 0,25, aquí ya con 0,5. Y fíjense, combinando con esteroide, puede ser por vía oral, prednisona, 20 cada 12 horas, o puede ser caso raro, no solo para alterar el componente. Si no me tolera anfotericina o no estoy encontrándola, aquí cambio, no al gluconazol, itraconazol. El itraconazol lo vamos a 200 miligramos por día, entre mes y medio a 3 meses. Es un tratamiento prolongado. Esta psicosis muy frecuente en nuestro medio, principalmente en las zonas rurales, por ejemplo, un paciente que apaga posibilidad de psicosis, en algunos niños la conocen como la psicosis dominicana. Esta es muy parecido a la tuberculosis, porque presenta lesiones primarias, puede estar asintomática en algún momento y puede diseminarse, inclusive en la piel. Muy parecida a la tuberculosis. Fíjense, puede estar en nuestro país, se encuentra aquí en medio un foco rojo, significa que hay una alta incidencia y siempre hay una relación con la enfermedad. Fíjense, los pacientes a veces lo detectamos, comienzan a presentar el prófilo, que son más prófilos, esos cambios de lo que sucede, que se cierran como contenido. Entonces, podemos pensar, fíjense eso, aumento aquí, uno aquí empezó primero, abre, se cierra del valor. Entonces, estos nódulos pueden estar legales, pueden ser simples, por un lado, pueden confluirse. Si miramos en la radiografía, puede parecerse a una tuberculosis fibrocancerosa con afectación óptica. Por eso decía que es un diagnóstico frecuente considerado.
Esta puede lesionar así, como si no piel también puede haber componentes de cosas, ¿no? Entonces, si encontramos un paciente con toda una preparación, fiebre, ¿qué voy a pensar? Dependiendo de la evolución, si es algo que es una neumonía, si es un traumatismo, puedo pensar que es una tuberculosis como primera instancia, ¿no? Pero si encuentro lesiones en la boca, serosa, poder pegarme, no voy a pensar en la neumonía, ¿no? Voy a pensar, nuevamente, el primer sospechoso va a ser la tuberculosis. Puede ser progresivo, fíjense, fiebre continua, tos, hemoptisis, todas las características de la enfermedad determinada, y esto sí ayuda para orientar un poco la tuberculosis, porque hay formas de controlar el impacto prefocal. En cambio, en estos casos, es uno de los elementos que se encuentran y que no hace diferencia. De pronto se queda un proliferativo, cambios y al paso, entonces tendríamos que pensar en una rama. Fíjense las radiografías, si las ponemos en la radiografía, la mayoría incluye, vamos a pensar en la reproducción cavital, todo lo que va. Si le presento la tomografía, puedo pensar en la reproducción, sí, claro que sí, porque me está ocupando los vértices, porque sé que están con los vértices, porque tengo la tráquea, ¿no? La visión de la garganta, estoy arriba, tengo un perdón, tengo barra, fibra, entonces, vértices son zonas muy vigiladas. Entonces, tratar de ser específico en una radiografía técnicamente no es fácil. Si pueden sospechar la omega, la tuberculosidad del papel o cambio en la tuberculosis puede haber una enfermedad. Entonces, mejor, cuando la sospecha, tengo que ir aquí, dividir nuevamente, visión legal, cultivo y intestina. Disputo casi el mismo protocolo para la tuberculosis, pero agregamos intestina. ¿Sí? Hay manera de resultados, puedo pedir ensayo de una serología, o puedo hacer inclusive la prueba de para cáncer de orina, parecida a la cantidad de IMA, pero ya no es para cándida, sino es para oxidación. Tratamiento parecido a la primera micosis, que es la fotericina fosfumada, 0,25, 0,75, y siempre que vamos a usar la fotericina es biológica, por defecto la operación de provocar. Ahora no manejamos de que se puede, pero no se olvide que haga la regla y que no pase el biológica y no llegue a ayudar a que las cosas se cuando el componente generalizado, que no asocia con el esteroide, en preferencia de prednisona y oral, ya sea 20 o 40 miligramos diarios, lo puedo hacer como monodosis o lo puedo hacer fraccionar cada 12 horas. ¿Qué 10 horas? Ahora no hay trauma, ¿no? Parte cuando hablamos de ¿cuántos clases de trauma después de esto? ¿Parte o no? Clases. Yo soy contador. Bien. ¿Qué vamos a hacer otro jueves? Exacto. Bien. De acuerdo. Una pregunta acá sobre esto. ¿Para cómo se dio? Ok. Continuamos. Foto de las características que es la oxidológico, parecido el nombre, ¿no? A la paracocidosis o la trombositis. Ella es oxidológico. Sí, no me vayan a confundir en la pregunta porque hay diferencia de su presentación con el tratamiento. La oxidoglucosis generalmente dada por el oxidoglucosis. Generalmente el oxidoglucosis tiene características humanas, pero puede diseñarse a cualquier parte del órgano, hematógena, y el tejido celular subcutáneo, puede ir al canal linfático, puede ir hacia los enemigos,
o esa diseminación va a depender del estado neurológico del paciente. Fíjense, en Estados Unidos, de manera muy estadística, más de 100 casos cada año. Y en este dato que es interesante, el 20-40% son pacientes asintomáticos, perdón, son sintomáticos, la diferencia de los dos. La tenemos desde la memoria a la persona, que puede ver algunas características raciales, los blancos, representan también los negros, pero que llamamos personas indígenas. Generalmente hay una relación con el contacto, es decir, las personas que trabajan de manera agrícola, ¿no? Sembradores, la forma clínica puede ser en cualquier parte de nuestro organismo, puede ser sola o cualquier sustancia. La forma contraria, miren, no van a sospechar por forma o por pensamientos y podemos generalizar si tenemos esa radiografía, vamos a pensar en la tuberculosis de la primera opción de diagnóstico diferencial. Pero aquí es un dato interesante, fíjense, cuando hay una forma primaria, vamos a tener otro tipo de neumónico, va del ilio hasta la parte media poco prometida, pero a lo mismo que sería desaparece la sintomatología. Pero si no la tenemos en su momento apropiado, no la podemos detectar. Si el cuadro comienza a aumentar, obviamente va a ser con toda la clínica característica. Entonces, para poder confirmar el diagnóstico, tenemos que solicitar cultivo, si tenemos la suerte de lesiones cutáneas o lesiones antes, vamos a hacer una biopsia y podemos medir la prueba IDR y prueba de corrección. Vamos a ver qué condición va a ser como enciende la clínica. Y la lectura la vamos a hacer a la transferencia, es decir, como parecido a lo que hacemos con la PPD, con la prueba de reproductibilidad, ¿no? El tema comienza a ser mayor de 5 y vamos a decir que es positivo. Pero no nos dice que esté enfermo, nos dice que ha tenido contacto con el OSS, ¿sí? Entonces, las pruebas serológicas van a aparecer después de la segunda o tercera semana, la aplicación de complemento, que es el mejor marcador, para ya tener un título mayor a 1,64, ya con seguridad que estamos hablando de que veamos una diseminación de este posible de glucosa. Tratamiento con 4 alternativas, por suerte. Puedo usar anfotericina, puedo usar ketoconazol, y es decir, estamos apareciendo ketoconazol, de lo que hablaba. Puede ser ketoconazol, es decir, la mayoría de las infecciones puede ser efectivo, ser evitar con metamicosis. Podemos tratarla con varias alternativas, ya sea con aspectos económicos o aspectos de tolerancia que podamos cambiar. Y la gastromicosis norteamericana tenemos que tomar en cuenta, aunque no es típico de esta área, pero con el tema de la globalización podemos tener pacientes que vienen del norte y viviendo y pueden presentar. Aquí, una de las cosas que vamos a sospechar es como si fuera tuberculosis, porque son lesiones granulomatosis. Y la identificación práctica va a tener un paciente con hipercuración turbulenta. Puede haber componente de piel, puede haber componente de hueso, muy parecida a la clínica a la tuberculosis. Podemos tener desde médicos a que habitualmente no lo tenemos propio de nuestra zona, sino más de personas que vienen de la zona del norte, ¿no? Córnea, México, humanas. La forma muscular puede ser asintomática, pero cuando hay manifestaciones, fíjense, y intentó de recuperación turbulenta, puede haber el punto que viene muy fácil. Debe haber la neumonía para mejorar, no mejorar, porque es una bacteria para la y bueno, como usamos en el micro, vamos a mejorar. Ese va a ser
puede presentarse, a veces lo común, con la confianza, con los simultáneos, pero es parte del diagnóstico diferencial. Para estar seguro, hacer un examen directo, es decir, de las lesiones que hay, de las pulsas que se sacan, mandarnos al laboratorio, con una tinta china, definición, podemos ver, podemos cultivarlo, o podemos hacer biopsia. Tratamiento puede ser afro o intra, cualquiera de ellos, siempre para alterar y siempre hospitalar. Si voy a usar el intra para alterar, debo tener por lo menos una hora de función y bien un poco, porque ya el segundo día cambiamos y el tratamiento habitualmente vamos a usar 14 días. Esta otra micosis no es nada, solo que no sospechamos. La micosis, otra micosis, fibricosis, esto está muy relacionado con el tema de lesiones de la cara. Vamos a ver que uno ve este paciente con total intaniasis y va a afectar, que es un más pronóstico para la persona, pero por favor piense que no solo lesiones musculares de la cara, lepra, cáncer, o también, por favor, considere las otras cosas, ¿no? Aquí tenemos varios de estos hongos, puede ser el isótopo, como lo vamos a reconocer solo con laboratorio. A simple vista no podemos decir si se trata de aparición por uno de estos tipos de estos ¿no? Entonces, habitualmente se usa prófito, suelo, material orgánico, infección, y vamos a ver que desde el punto de vista patológico puede ingresar ya sea por una vía aérea o como un indicamento también para consumir la boca de esa o el alimento contaminado, se ubica en la boca, se ubica en los senos, hacen sinusitis y pueden desde ahí, de esa parte, lesionar ya sea cara, a nivel de ojo, a nivel del hueso del cráneo, y siempre va diseminando de manera local, no salta de aquí a va diseminando, sí, pero siempre va avanzando, ¿sí? Puede haber componentes metabólicos. Vamos a ver que cuando llega así avanzado, pues, primero que más problemas, parece ser una neoplasia, pero la neoplasia crece, no destruye, entonces que puede estar destruyendo cáncer, leishmaniasis, y también no se ha visto comportamiento humano, suerte, ¿sí? Entonces, a medida que va destruyendo, obviamente va provocando las manifestaciones de los órganos que afectan. Peso, la mucosa, los nervios de esa zona, etc. ¿no? Entonces, fíjense, este otro tipo de paciente probablemente no lo van a sospechar, va a pensar que está haciendo un ciclo escleroso, puede ser de vertebral, acciones hemorrágicas, etc. Entonces, en general, cuando en las primeras etapas nos va a dar signos de inflamación local, es decir, como si fuéramos a hacer lo mismo. Estuviera formando un proceso, pero nos llama la atención que después se hace un ciclo y comienza a ulcerarse. A través de esa ulceración, cambia cáncer, ¿no? Entonces, podemos tener este tipo de imágenes pulmonares, localizadas como si fuera un absceso. Entonces, esto es la forma típica, ¿no? Pero, repito, todo depende de cómo si es un paciente inmunodeprimido, en los diabéticos nos preocupa porque avanzamos rápido, pero en general, cualquiera de las comorbilidades, cualquiera de esas enfermedades crónicas pueden estar en relación. El diagnóstico, hacemos un estudio, sacamos una muestra, mandamos al laboratorio, o podemos cultivarlo con todo, con agarrarlo. La biopsia es muy fácil. No necesita la biopsia, se puede encontrar aquí, pero pertenece al 100%. Y no hay ninguna prueba exacta que podamos sacar la posición. Entonces, generalmente, tiene que ser de manera directa. Tratamiento, no, pero
no más de 4 horas. Si una persona pesa 60 kilos, para usar 4 horas para conseguir su dosis máxima, ¿cómo hago? Divido, ¿no? La dosis total, el peso y luego la persona. Es fácil calcular. Y obviamente hay que hacer pieza quirúrgica, hay que tratar de sacar para que haya menos destrucción del tejido, ¿no? Y obviamente corregir acidosis metabólica. Y el más común que vemos en los pacientes con HIV es el tipo de adenositis. Habitualmente lo teníamos conocido como una adenositis carinina, hasta que hace una década atrás comenzaron a decir no, por el programa general en el ser humano y programa adenositis, que es adenositis hidrogenada. Aquí el ciclo biológico vamos a ver que tenemos los sueltos, pueden tener forma de quistes, puede estar en cualquier parte del mundo, pero siempre lo buscamos en pacientes inmunodeprimidos. O por ejemplo del SIDA, porque es uno de las enfermedades inmunodeprimidas común, pero recuerden que la desnutrición inmunodeprime no es solamente HIV que puede dar desnutrición inmunodeprimiada de oportunidades, ¿no? Generalmente hacemos un algoritmo que comienza cuando lo inhalamos, vamos a ver que cuando miramos la anatomía patológica, en los alveolos encontramos un resultado que tiene una característica que no es del tipo gaseoso, no existe, no es una característica de la anatomía patológica, es que es un tipo glucoso. Es una de las pocas glucosas que lo podemos identificar por esta característica anatómicamente y que tiene características vaporales. Si pregunto un examen, como lo voy a interrumpir, hay que dar la respuesta, por favor, porque tiene características del tipo exudado de glucoso vaporado. ¿Cuál es la clínica? ¿Estos pacientes tienen infiltración? No hay infiltración, no hay interpretación. Tú vas diseminando, cuando hemos visto la radiografía, es un cambio de tipo mico, como migas de pan. Entonces, va a depender del estado general del paciente, para ver si hay fiebre, no hay fiebre, la forma es muy frecuente, pero sí cuando el componente generalizado, estos pacientes van a estar con quimio, que va a ser lo que nos va a llevar a solventar, porque con este microscopio, una cuchara de manifestación de micrófonos y pero el 90% del paciente desde una radiografía incorpora esos resultados y lo que puede aportar hacia el diagnóstico. Entonces, va a depender de cuánto va a depender de cómo está la diseminación. En estos pacientes podemos también encontrar lesiones presentadas, como en este caso hay uno dice que no es típico, que más lo enfrentado a una capacidad. No es todo, ¿no? En estos pacientes hay recargas que significan que hay un convertido, es decir, que va a ayudar a que puede estar en miren, un patrón mundial, pero aquí tenemos un patrón de tipo de neumonía, de tipo de, puedo pensar en una neumonía consolidada, pero pequeña zona, no hay un patrón de tipo viral, es decir, no hay todo, ¿no? Entonces, lo debemos sospechar, porque lo sospechamos por inmunosupresión. La micosis no la vamos a tratar solo si tiene que tratar con el. Vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta? Porque las micosis pulmonares son bastante amplias, no solo que son tres. Pero así que vamos a ver qué vamos a pasar a otra clase. Terminamos micosis. Vamos a hablar de metabólico pulmonar, que es 10 minutos, que imagino que ya lo vieron su detalle en cardiología, lo que afecta, y se trata con eso de respiratoria.